Bueno, empezamos con los juegos incompatibles sabidos ya casi de manera certera, a la cual que parece, como hemos empezado antes hablando, que igual se va sumando más y más juegos de una lista que ya muchos medios han hecho eco y han empezado a listarlas, una lista de 140 juegos totalmente incompatibles, de ninguna de las maneras funcionan en Switch 2, y otra lista de 40-50 los cuales tienen problemas, es decir, que no los vas a poder jugar directamente, pero no te lo dicen claro. Así que es una lista ya casi de 200 títulos. Nosotros, como esto es un canal, ya sabéis que nos encanta el físico, vamos a obviar la lista de juegos que solo están en digital, como por ejemplo el Alan Wake Remastered y otros tantos que solo están en digital, como el propio Fortnite, que parece ser que es incompatible a día de hoy, no sé lo que harán, y otros tantos. Y hablaremos de los que sí tienen versión física en Nintendo Switch y son ahora mismo injugables o con muchos problemas en la futura Switch 2 que está a la vuelta de la esquina. Venga, vamos allá y vamos a empezar. Primero vamos a hablar de los tantos juegos. Estamos hablando cerca de los 100 títulos en edición física en Switch que no los vamos a poder jugar bien o totalmente injugables en Nintendo Switch 2. Así que apuntad. Muchos veréis que son de NIS o Limited Run o de muchas otras editoras que por lo que sea no funcionan. Empezamos con el Above His Blob, la edición Remastered. Esta edición Retro Collection que se trabajó con el motor Carbon Engine de Limited Run, que sacaron ellos en físico. Parece que el motor Carbon Engine, por lo que sea, por la programación que utilizan o por historias varias, muchos vais a ver que no son compatibles a día de hoy con Nintendo Switch 2. Nintendo ha hecho un comunicado que intentarán solucionar el problema, que intentarán ya veremos lo que pasa. Hola hermanos de Mika, guapetón, ¿qué pasa? Aquí estamos, vamos a ver todo lo que en edición física de Switch no va a ser compatible con Switch 2 a día de hoy. Y es una larga lista, ¿eh? Hola José Autómata. Y bueno, hay gente como Luis Lane también por aquí. Bueno, vamos siguiendo. Siguiente juego. El Another Crash Treasure. Juego que ya sabéis, se ha hecho el anuncio por parte, creo que era Fangamer, que nos lo va a traer en físico a Nintendo Switch y PlayStation 5. Y ahora he sabido el por qué no se anuncia para Switch 2. Y es porque es incompatible este Souls-like del cangrejo, que tan buenas sensaciones generó este año pasado, que estábamos esperando como agua de mayo que se editara físico después de el anuncio de esta semana que salía físico. Nos anuncian también que no va a poderse jugar en la Nintendo Switch 2, en digital o físico. Pues nada, un problema gordo. Una pena para el que lo esperara jugar en mejores condiciones en Switch 2. No va a poder ser. Dice José Automata, los juegos de Switch de NIS, ojo, se van a disparar. Sí, si no se soluciona, va a haber juegos a nivel coleccionista que posiblemente cojan valor. Ahora, esto suele pasar en este tipo de situaciones. Pero bueno, veremos a ver al final. De hecho, la lista no es definitiva, Puede seguir subiendo. Es decir, que pueden haber muchos más juegos todavía que los usuarios cuando salga la Switch 2 digan que no son jugables en Switch. Ya veremos qué pasa, que esto igual es en la punta del iceberg. Bueno, el Batman The Enemy Within, el juego de la aventura gráfica de Batman de Telltales, que también nos llegó en físico ese primer episodio, no es compatible a 100%, otro más. También hay que recordar que hay juegos, que ya los vamos a ver ahora, que tienen muchas partes y no especifican qué parte es la que no funciona. Es decir, que yo entiendo que es todo.
Así que tener en cuenta eso, ¿eh? Ya lo veréis, ahora lo veremos. Hola Miguel Rojo Guapo, ¿qué pasa? Bueno, uno que acaba de salir, que es un brutadón de Metroidvania chulísimo que hicimos gameplay en el canal, que nos encantó. El Beyond the Ice Palace 2, pues no es compatible de ninguna de las maneras con Switch 2. Curioso, no es nada compatible, ni un pelo de tonto tiene para jugarse en Switch 2. Pues empezamos, bien, vais a ver juegos muy interesantes, juegos menos y juegos muy top que no se entienden porque no van a ir. Este es otro. Dice Trey, con los 8000 juegos que hay en el shop, más saldrán que sean incompatibles. 8000 juegos en la shop son muchos más. A nivel global creo que están entre los 15 y 18.000 juegos, Treggy. 3.700 juegos en físico, alrededor de los 3.700 juegos en físicos, a día de hoy en todos los territorios, sin doblar, sin contando juego a juego, pero en digital hay tropecientos, muchísimo. Bueno, va a ser, ya lo comentaban en algún otro foro, que lo que supuso incompatible lo de Play 5 con Play 4, eso es irrisorio, que eran 7 juegos, ¿os acordáis? Y todo el mundo se puso las manos en la cabeza. Bueno. Botany Manor, juego que salió físico en Asia con inglés, que también lo tenéis en digital. Un walking simulator muy chulo, muy guapo, que va a hablar muy bien de él muchas veces. Botany Manor tampoco es compatible. No lo vais a poder jugar. Ni digital ni físico. Dice Papu, pero ¿por qué no son compatibles si son juegos súper variados? Porque es emulación. Papu, es emulación, es un mixto emulación hardware es decir, utiliza los dos sistemas y por lo que sea da problemas la emulación y no funciona. No es 100% fiable. Como no es nativo, es decir, no tiene el hardware nativo para hacer que funcionen los juegos, pues es una emulación de cagarse para atrás. Y ya veremos cómo funcionarán muchos de los juegos, que igual nos llevamos sorpresas a futuro. Yo supongo que todo lo de Nintendo va a ser totalmente funcional, todo lo de Nintendo de generaciones pasadas, en este caso de la Switch 1, va a ir perfecto, pero el resto de compañías habrá que ver juego a juego. Sí, hay que actualizar Trek. De hecho, la propia Nintendo dio la lista de 15.000 juegos. Pero creo que son algo más, o sea, es una burrada. Lo que sale en Switch en digital, bueno, y si nos vamos allá a Steam... 17.450. Dice Eva que lo ha mirado ahora, son 17.450 juegos que hay... Según The Q-Deals hay en digital en Switch. Ni 15 ni 20.000, mitad. Bueno, una burrada. Bueno, el Catch on Duty, juego que va a llegar aquí por Merida en Play 5. Hay versión asiática con inglés en Switch, juego que tampoco funciona. Y ya veis que es un juego muy sencillito, que esto no requiere que lo mueva un ordenador de la NASA, ni mucho menos, pero como es emulación, pues no va bien, no funciona, no arranca, no pirula. ¿Cuántos de ellos morralla? Pues hay morralla y hay juegos muy top. Hay un poco de todo. Por ejemplo, yo no consideraría el Darksiders Genesis, el juego spin-off de Darksiders, el tercero, que salió en tiempo, que es un Diablo, un CRPG, un juego de rol, vista isométrica, de acción. Pues tampoco funciona. Y es curioso, es de THQ y no funciona. Uno más. El Dead by Daylight, un juego que sigue teniendo apoyo, sigue jugando la comunidad en online. En Japón, por ejemplo, salen todas las ediciones físicas cuando hay cualquier actualización. Que tienen spin-off de muchísimas series de terror. Dead by Daylight. Este juego, que tiene sus ediciones físicas, tampoco no se va a poder jugar en Nintendo Switch 2 a día de hoy. Veremos qué pasa al futuro, si hay muchos más juegos a sumar o Nintendo hace algo
Yo pienso que algunos se podrán solucionar, pero otros muchos, si las compañías, los publishers, creadores de los juegos no ponen de su mano a crear parches para los juegos, es decir, meter dinero, no vamos a poder jugar a estos juegos en Switch 2. Van a ser las propias compañías las que, si quieren, podrán, si no... Hola Lokimara, buenas noches, guapa. La que se va a liar, dice José Autómata. Le tienen muchas metidas, muchas horas, mucha gente, sí. Pero ahora vamos con el más sangrante, el Doom Eternal. El Doom Eternal no va en Switch 2. Esto ya me parece una gota gorda, ¿eh? El Doom Eternal, que ya sabéis que salió en digital en Europa, pero que sí que existe edición física, que hizo magia, y se utilizó un cartucho de 16 GB por parte de Limited Run, no, de 32, perdón. De 32 GB no funciona, no va en Switch 2. A alguno le puede doler, ¿eh? Porque igual la gente se podía pensar, ostras, en Switch 2 puede que lo veamos a mejores condiciones. No funciona. No funciona el Doom Eternal. El Ender Magnolia acaba de salir y no va. El Ender Magnolia. Y yo pienso, y no han dicho nada del Ender Lilies. ¿Irá el Ender Lilies? Yo pienso que tampoco irá. ¿Os apostáis algo? De momento el Ender Magnolia es confirmado. Pero el Ender Lilies, ¿qué pasará? Yo creo que lo podremos sumar. Que lo van a sacar con Keycard. Si lo sacan con Keycard, será funcional el de Switch. Papu. No, si el tema es que van a tener que hacer los estudios de nuevo, programación y parches para los juegos que no funcionen. Para que rindan o que puedan. De hecho, hay juegos que, vamos a ver, hay unos que no van, estos son directamente no van. Luego hay una pequeña lista de los que tienen muchos problemas de rendimiento. Supongo que habrá crasheos, bugs, problemas, que también serán injugables. Arrancará el juego, pero serán injugables. Dice Vittorio, si no va uno, el otro tampoco. Pues claro. Me duele, es un juegazo, sí. Lo jugamos el año pasado, cuando se estrenó en Steam. Lo disfruté un montón. Y para nada peor que el primero, como apuntan muchos. Para mí, por lo menos, me pareció igual de juego o incluso mejor en ciertas cosas. Pero bueno, como esto, sabéis que los gustos son muy diferentes con cada uno, ¿no? El Everdeen Valley, este cozy game, este juego de farming que salió este año pasado en Switch en físico, tampoco va. Otro más, otro que no funciona. Vais a ver juegos sencillos y juegos top. No es un tema de que requiera menos exigencia al hardware, no. Es un tema de la emulación y hardware mixto que utilizan para que funcionen estos juegos. Veremos. Hola, señor Super. Dice Papu, yo creo que me compraré otra Switch 1 por si me jode la que tengo y la 2 no la pillaré. Bueno, nosotros de momento la 2 vamos a esperar un poco. A ver qué tal, cómo se desarrolla todo. Si esto lo mejoran. Pero la verdad es que mucha gente se ha quedado helada la lista tan larga de juegos incompatibles, ¿eh? Nos esperamos otra cosa. Es buenísimo, ¿no? El Ender Magnolia es un juegarral. El Everspace, el primero que sí llegó físico. Sabéis que el segundo acaba de llegar a Play 5. Tampoco es compatible. Este juego de acción en el espacio, este shooter zoom, recordando los clásicos de antaño, que está bastante guapo. Tampoco va, tampoco funciona, ya sea edición física o digital. Una pena. Sí, es un juegazo, el Ender Magnolia es chulísimo. Y bueno, yo supongo que el Ender Lilies tampoco irá. En PS5, cuando se anunció eran 7. 7, 10, ahí andaba la lista, que en el propio evento que hizo Sony, aún me acuerdo, dio los nombres exactos de todos los juegos incompatibles. Y 2 o 3 de ellos eran VR. Y lo curioso, que de esos 7, 8 juegos, creo que al poco tiempo ya tenían parche y eran funcionales. Imaginad la diferencia.
Y en el propio evento que se anunció la PlayStation 5, se anunciaron los juegos incompatibles. No como en esta ocasión, que han tenido que ser medios que han conseguido la información de parte de Nintendo y que han listado la lista de incompatibles. Es muy diferente todo, ¿no? Felix the Cat, el juego que hizo la remasterización con el motor de Carbon Engine Limited Run del juego de Konami, con los dos juegos, el de NES y el de Game Boy, tampoco funcionan en Switch 2. Para que veáis que no es un tema de poder gráfico o hardware, que nada tiene que ver. Y salió físico el año pasadito en Limited Run. Y ahora los Final Fantasy. A ver, esto me tiene muy mosca. Pone Final Fantasy y no dice ni cuál, ni cuántos, ni cuáles. ¿Qué pensáis vosotros? Final Fantasy. Final Fantasy. Nintendo les dice que el Final Fantasy. ¿Cuál de ellos? 1, 2, 3, todos. Uno de los remasters de Pixel. O el 7, o el 8, o el 9. ¿Cuáles de ellos? Ahí está la cosa. Como no lo podemos saber tampoco, porque nadie los puede probar a día de hoy en la Switch 2, no lo sabemos. En la incógnita, el interrogante. Esto será interesante saberlo el día que la gente los pueda jugar y quiera jugarlos en Switch 2. ¿Serán todos? No lo sabemos. Yo no voy a decir que sean todos. Me extrañaría, y más cuando Final Fantasy VII el remake llegará a Switch. Pero no me extrañaría tampoco, A Square igual le viene bien. Dirán que lo vuelvan a comprar cuando saquemos los juegos totalmente rehechos para Switch 2. Para Square Enix, fantástico. ¿Veis a Square Enix haciendo parches? Yo no la veo. Bueno, los Finet Boxing. Dicen Finet Boxing, pero de Finet Boxing hay muchos. Tenemos el primero, el segundo y el tercero sacados en físico. Tenemos el Finet Boxing Hatsune Miku y el Finet Boxing The Fist of the North Star. Hay 5. ¿Cuál de ellos será? ¿Serán todos? Pues ahí os lo dejo. Pone Finet Boxing, pero no te ponen el 1, el 2, el 3. Es decir que Nintendo les ha dado esto y a saber. Bueno, esto sí que me ha dolido mucho. El Green Guardians, Gal Guardians, Demon Purge, el primero, que ahora nos llega el segundo, Servant of the Dark, que es un juegarral, lo jugamos también en el canal, este Metroidvania de Inti Creates, el cual podemos totalmente jugar con 2 jugadoras. Vamos intercambiándolas, es una de melee y otra es de ataque a la distancia. Mientras una la tengamos viva, vamos a poder seguir en la historia sin morir. Es muy estratégico este Metroidvania, muy chulo. Tampoco va. Veremos a ver el Servant of the Dark, que ahí tengo mis dudas, no han dicho nada. Es la secuela que llega en junio, en físico. Pues no lo sé qué pasará con la secuela. Pero de momento este no es compatible. Muy buen juego. Muy buen juego. Una pena. Gang Beasts, un juego party de todos contra todos, que también salió físico. Esto creo que era, el editor era Fangamer, aquí no lo trajo, también salió físico, también incluso para Play 4, de inicio de generación. Juego interesante, no es de mi rollo, pero sé que tuvo su audiencia, sus fans. Gang Beasts, otro que no es compatible con Nintendo Switch 2. Bueno, este me gusta mucho y este es un juego interesante, editado por Funbox en físico. Es el Gas Gadless Extreme. Es un juego de carreras, acción, disparos, bastante chulo, es un juego bastante interesante y desconocido dentro del catálogo de Switch. Tampoco funciona. Y también lo tenéis físico. Igual ahora que el juego era baratete, igual os interesa más. Ahora hay malandrones y malandronas. Dice Macarra que parche y a volar. Sí, yo supongo que aquí estará el tema de que si hay parches o no por parte de las editoras o publishers. Si les interesa o no.
Porque al final es un costo de tiempo y dinero para ellas. Veremos qué pasa. El Gas Guzzler Stream. Carreras, disparos. ¿Os acordáis de la carrera de la muerte? Creo que era de Jason Statham, de coches que disparaban y tal. Tiene ese rollo, ¿eh? Como dice Daniel Oki, algunas parchearán y otras no. Las que vean que tengan un reconocimiento, por lo menos a nivel público, que les dé un caché, lo harán, y otras que se las sude, hablando claro. Ahí se quedarán los juegos totalmente incompatibles con Switch 2. ¡Hola, Las, guapo! Los NBA, esos nunca. Seguramente. Bueno, esto es otra pena. Guns, Goron, Cannoli. Supongo que no han especificado, pero serán los dos. De los mejores Run and Gun que se han editado. Esto llegó físico, ¿os acordáis? Por Steel Limited. Nada, ¿qué os voy a decir? A mí me encantan. Me parecen unos auténticos juegardos. Pues tampoco van a ir esos juegos de Street League que sacaron en su momento. Van a ir con Nintendo Switch 2. A día de hoy. A día de hoy no van a funcionar. Una pena gorda. Si no los habéis jugado, os lo recomiendo. Si os gustan los Run and Gun divertidos, incluso en cooperativo, están genial. De hecho, el otro día Eva igual lo jugamos en el canal. Porque ella sabéis que a Eva le encantan los Run and Guns. Hemos jugado al Iron Meat y al Contra Galuga. Y los dos le encantaron a Eva. Y este igual lo jugamos juntos. Es un pasote. Dice Macarra, teniendo todo cascoporo, Switch poco importa. Dice señor Super, buenísimos los canales. Sí, muy buenos. Muy buenos. A ver. Una pena. Bueno, el Island Flight Simulator, juego que salió físico en Switch. No creo que a mucha gente este juego le afecte demasiado. Pero como vamos a nombrar todos los salidos físicos en Switch, otro juego más que no funciona. Este puede ser de esos juegos que ni Peter quiere hacer un parche. Así que el que lo tenga y lo quiera jugar tendrá que jugarlo siempre en Switch. En la Switch 2 ni os ocurra. No va, no funciona. Bueno, como veis hay un patrón, que es que los juegos hechos con el Carbon Engine, es el motor de remasterización que utiliza Limited Run para los ports de juegos, no funcionan en Switch 2. Los Jurassic Park World Collection, con todos sus juegos, no funcionan en Switch 2. Parece un patrón que se repite. Hay unos cuantos aquí que nos van, pero otros no se nombran. Y yo me temo que van a ser todos los de Carbon Engine, a pesar de que no se dicen en la lista. Por eso digo que hay la lista que irá creciendo según pase el tiempo y se vean incompatibilidades que no van a ir. Aquí yo creo que quizá Limited Run puede ser que le interese generar parches, porque igual vemos estos ports también en Switch 2, próximamente su tienda, con el tiempo lo veremos. Quizás sí que habrá parches porque Limited Run es la gran interesada y le interesa buena prensa, pero veremos al final. Kill la Kill, el juego de lucha de la serie que sacó Marvelous hace 3-4 añitos, tampoco funciona en Switch 2, la edición física o digital. Hola, Robert, guapo. Otro más, como veis hay de todo tipo, juegardos, juegos más sencillos, menos, triples A, hay de todo, es un tema que el hecho de que aquí no se mira el color de la editora ni nada, y habrá que ver, estamos hablando, como hemos dicho antes, de 17.000 y pico juegos, testeando uno a uno, la de que problemas durante semanas que van a
los usuarios decir, este no va, este se crashea, ya veréis. La de lista cómo va a ir creciendo a nivel gordo. El Library of Ruina, otro táctico, que incluso creo que estuvo en el Game Pass, salió físico en Switch, con idioma inglés en Japón. De hecho lo compramos el año pasado nosotros. Un táctico por cuadrillas, bastante interesante, el Library of Ruina. Existe en Switch en físico, no funciona, ni su versión física digital, otro más. Sí, Danieloki, van a ser muchos más. Estamos hablando que, a ver, vamos a ser claros, Nintendo ha sido muy opaca y muy cerrada para dar datos sobre este tema. Si visteis la diferencia, Sony fue totalmente transparente, los dio los juegos exactos, contados con las manos, y luego los solucionó a futuro, esos juegos. Eso significa que sabe exactamente Nintendo que su hardware emulación es de fiar poquito. O es que han trabajado poco en él y han tenido poco tiempo para testear o mejorarlo, que es muy posible. Y que vamos a ver unas listas del carajo de largas. De ahí que haya poca información, si no, no tiene sentido. Dice Lax, pues vaya tela la retrocompatibilidad, sí. Dice Papu, Nintendo no ha sido opaca con este tema, sino en todo lo de Switch 2. Sí, pero bueno, publicidad engañosa, o no engañosa, sino no todo lo transparente que debería ser por intereses. Yo lo entiendo también, que sea así Nintendo. Pero claro, la gente como nosotros que somos coleccionistas y nos gusta el físico, pues nos hubiera gustado más información o por lo menos que se hubiera salido mejor. Pero bueno, la consola venderá bien, ¿eh? Y aquí tenemos otro que no va. Y este es otro top. El Little Nightmares, la Complete Edition, el primero. Aquí lo especifican que es el primero. Supongo que el segundo y el tercero sí que funcionarán. Pero el primero, la Complete Edition del Little Nightmares primero, no funciona. Este no pirula. Hola Xavi, guapo. Dice, buenas chat, salud. Yo creo que muchos desarrolladores acabarán parcheando para Switch 2, porque sin esos juegos no los van a poder vender en digital. Tienes razón. Veremos a ver quiénes lo hacen y quiénes no. Veremos. Supongo que la lista irá sumándose juegos, porque van a haber muchos que no irán, y luego restándose todos aquellos que las empresas y publishers, con ayuda de Nintendo, van a ver mejorarse con parches. A ver qué pasa. Igual de aquí 4 o 5 años hablamos de otra cosa, ¿no? Hablamos de casi una compatibilidad 100%. Ojalá sea así. Dice Asturmaniac, aunque les interesa más sacar reediciones. Sí, a ver, si hacen ediciones en Switch 2 completas, alguno como Square Enix, que suelen ser de ese palo, igual lo hacen, ¿eh? Hola al Chuache, dice, la gente echando pestes de Xbox y Sony por ir contra el formato físico, y ahora parece que Nintendo es la que más política... A ver, Nintendo no es de medias tintas, es o van a todas o no van a nada, y han dicho, vamos a todas a esto. En fin, sí, yo si me lo hubieran dicho hace 3 meses no hubiera dicho que no, que es imposible. Y nos está dando una buena torta a todos Nintendo, ¿eh? Se ha puesto las pilas en ese sentido. Igual le va muy bien la jugada, ¿eh? Yo no digo que a nivel empresarial habrá que ver al final qué pasa. Pero pensad que los juegos son los que al final marcan una generación, y Nintendo apunta fuerte. A mí el Donkey Kong me dejó con la boca abierta, ¿eh? Me encantó el Donkey Kong. El propio Mario Kart se ve estupendo. Así que al final los juegos son los que marcan la generación, y Nintendo en ese sentido nadie podrá decir que lo hace mal. Ahora, lo que es cuidar al usuario y al coleccionista o al jugador de físico, lo tenemos claro, muy claro, que no. Bueno, Musings, juego que sacó PM Studios en físico en Estados Unidos, que es muy chulo, rítmico musical, muy guapo, tampoco funciona. El Little Nightmares, Papu, solo el primero de momento que lo han especificado, que es la Complete Edition del primero. Supongo que los otros dos sí. Aquí han especificado más.
Dice Macarra que les deja elegir formato reservado ese Donkey, sí, Miguel. Ese está muy guapo, ese me encantará jugarlo, ese tiene muy buena pinta. Dice Xavi, el tema es la dificultad que le suponga crear el parche. Esto es como el PC cuando cambias de sistema operativo. Hay desarrolladores que parchean los juegos y funcionan para nuevos sistemas y los que hay que no. Sí, en cierta manera tiene razón Xavi. En cierta manera tiene razón Xavi, pero veremos con el tiempo. Supongo que mejoras, parches, pero también más juegos que se sumarán. Veremos, al final el tiempo nos va a quitar o dar la razón. Eso también lo pienso yo, Miguel, que creo que tenía que haber sido también como juego de salida conjuntamente con el Mario Kart. De salida ya. Incluso nos hubiéramos planteado, Iba y yo, si hubiera salido un bundle totalmente la consola tematizada de Donkey Kong, creo que ni Eva ni yo tendríamos duda de que la compraríamos de salida. Si no, a mí me sacan una consola de Donkey Kong tematizada con el mono, con el auténtico Donkey, tematizada y el juego, vamos, de cabeza. O sea, no me lo pienso. O sea, no tengo ni una sola duda. Pero ahora a esperar que o saquen una tematizada o a esperar el tiempo a ver cómo va evolucionando esto. Nos lo pusieron claro, nos dieron el camino fácil, no comprarla. Porque en ese sentido nosotros, Dice Chanchelo, yo igual. Dice Tregui, una consola con pelo. Ostras, existe, Tregui. Hay una consola tematizada de Xbox exclusiva del Oddworld. Creo que era del Oddworld, el Wrath, el tercero del Oddworld, que va con pelo. Le pusieron pelo a la consola y la sorteó Microsoft con sus fans. O sea que existen consolas con pelo, no es un sueño de resines. Dice Criachelo que no se la pillará hasta que saquen un bundle guapo. Danielo que dice que es que no han sacado ninguna tematizada. Exactamente, es que es una pena que no saquen una tematizada más de entrada, ¿no? Fin de año dice tematizadas Macarra. Puede ser, pues puede ser que igual Navidades alguna pueda salir. Hola Lola Sayi, ¿cómo estáis? Dice Miguel Rojo, mejor con pelo que con plátano. Dice Sean Super con pelo y cada vez que apriete los botones se escuchen gritos de gorila. Bueno, pensad que el Donkey Kong, el primer Donkey que apareció, era malo. ¿Os acordáis? Que tiene que salvar a Mario a la Peach. Sería la Peach, supongo, de Donkey, que le tira barriletes. Mira cómo ha ido cambiando todo, Bueno, el NASCAR Rivals, otro juego, este caso, juego que también salió físico. Hay gente que desconoce, pero esto ha salido físico. De la serie NASCAR, el NASCAR Rivals, otro que no funciona. Supongo que esto afecta más al mercado americano, que son más de este tipo de juegos. Este no funciona en Switch 2. De momento, y aquí es lo que hablaba Macarra, los NBA, de momento nos listan dos. El NBA 2K18, que no funciona. Que este aún tenía bastante contenido en cartucho, ¿os acordáis? Tenía una descarga, pero venía casi todo en cartucho. Este no funciona. Y el que va a salir ahora, el 2K25, tampoco. O sea, un juego que tiene que salir ahora, no sé si ha salido ya o tiene que salir, tampoco no funcionará en Switch 2. En fin. Yo supongo que tendrían ya los kits de desarrollo, ¿no? Yo no lo sé. Sobre todo estos editores tan grandes, que creo que estábamos hablando de 8 o 10 meses y ya había kits de desarrollo para estos editores tan grandes, o un año. Los pequeñitos no, pero este editor tan grande, ¿no? Sí, no parchearán, supongo, Macarra. Estos no les interesa. Dice Nikese, yo paso de la sucesora, ya veremos si en un futuro con rebaja y si el tema aquí cambia en alguna región. Va a haber mucha generación de Switch 2, mínimo 7 años, 6-7 años mínimo. Va a haber tiempo de todo, de pensárnoslo, de ver cómo cambian las políticas, de ver qué mejora o no mejora, de bajar precios. Vamos a tener tiempo de comprarla si queremos. ¿Sale versión Nintendo Switch 2? Sí, seguramente, de esto seguro que sale Switch 2. Hola, Rodríguez Víctor, guapo. Bueno, el Neverwinter Nights. A ver, hay otro que me pasa lo mismo. ¿Cómo no va a ir el Neverwinter Nights y va a ir el Baldur's Gate?
y el Icewind Dale. A ver, ¿vosotros pensáis que el Icewind Dale y el Baldur's Gate, que además incluso se vendían en un bundle los tres juntos? Bueno, y de hecho han salido los tres juntos en físico o por separado. ¿Creéis que va a funcionar que este no va a funcionar y van a funcionar los otros dos? ¿Vosotros lo creéis? ¿En serio? A ver, ¿qué pensáis? A ver si acertamos. ¿Qué pensáis vosotros? Madre mía. Bueno, y este seguro que a muchos os duele. El Nobody Save the World, el RPG del equipo de desarrollo de Guacamelee. Juegardo, que también salió físico, en este caso por Limited Run Games. Un juegazo como la copa de un pino. Tampoco funciona en Switch 2. Dice Xavi, si tiene ningún motor no debería, exacto digo yo. Ya se verá, macarra. Dice Daniel que no funciona ninguno. Dices José Tomata, esto es un desastre, en serio. Yo no quiero decirlo, eso lo decís vosotros, pero opino muy parecido. Muy parecido, pero bueno, yo supongo que irá mejorando, Espero, porque vamos a ver que la lista irá aumentando. Espero que se pongan medidas y se solucionen problemas. Dice, este me lo apunté y lo compraré igual, Daniel, que dice. Es muy bueno, Danieloki este, muy guapo. Es muy guapísimo, como dice Deluxe. Dice, ¿funciona algo? Sí, claro que funciona algo, súper. Estamos hablando, si solo miramos el formato físico, hay 3.700 juegos y hoy vamos a hablar de 100 juegos. Lo que pasa es que hay 100 juegos muy interesantes, muy chulos. De lo que se sabe, seguramente que la lista aumentará más. De lo que no funciona. Igual, no sé, 300, 400, 500 juegos no van, Y son muchos juegos. Son muchos juegos. Si lo miramos en números totales, son muchos juegos. Ahora, si lo miramos de manera porcentual, no es tanto. Pero claro, imagínate que, por ejemplo, de esos 300 juegos, ¿no? Vamos a poner una cifra. Tienes 60, 80. Coinciden muchos de los que tú tienes y te comes un torrao, ¿no? El Oddworld, el Stranger's Wrath. De momento dicen que solo uno. El Stranger's Wrath. El último. Y yo creo, no sé. ¿Van a ir los dos primeros? De momento el tercero no funciona. Madre mía. Dice Papula, si funciona seguro lo de Nintendo pagando el parche de actualización. Bueno, no, yo supongo que Nintendo no creo que en este sentido intentará solucionarlo, Yo creo que sí, que no habrá que pagar parte de actualización. Ahora, por lo que parece y se ve, las mejoras todas se van a tener que pagar o que pagáis el online. Eso lo tiene Nintendo claro. Bueno, de hecho ya sabéis que ese subprograma o ese programa juego de las instrucciones de la consola vale 10 euros. O sea, ni siquiera viene en la consola, como por ejemplo el Astrobot Room, aquel que hizo Sony, que molaba un huevo. En este caso, ese minijuego que viene, tendrás que pagar 10 euros si lo quieres jugar. Nintendo a tope. Madre mía. Si pronto te harán pagar, no sé, por decir Nintendo, Dice, y los que tenemos el recopilatorio de El Oddworld irán unos sí y los otros no. Raro, ya veremos. Dice, supongo que los accesorios de la... No, ¿qué sé? Los accesorios sí funcionan, Eso lo han dejado claro. Los Joy-Con, el mando Pro, todo de momento funciona en Switch 2, de la 1. Pero ¿qué pasa? Que claro, eso irá... Yo creo que lo que va a dejar antes de fabricar Nintendo van a ser los accesorios. Porque los accesorios, ya sabéis que los accesorios nuevos de Nintendo Switch 2 valen un ojo a la cara. Por ejemplo, 90 euros el mando Pro. O sea, hacen una subida guapa, Así que arreando y gerundio. Sí. En fin. Bueno,
Otro juego que salió a inicio de generación, el OK Cow, el de Let's Play Hero, este juego de la gente de Cartoon Network, que también salió en Switch, tampoco funciona. No creo que la gente llore demasiado porque este no vaya, pero otro más que no funciona. Pero a ver a ver cómo no lo coméis. El Pizza Tower, que va a sacar Fangamer ahora, durante este año, no funciona en Switch 2. Una pena. Es decir, va a salir para Switch. Saldrá para Switch, como le pasa a Another Crusade. El Another Crusade, el Souls-like del cangrejo. Bueno, pues el Pizza Tower, confirmado que no funciona en Switch 2. En fin, ya de momento ya son juegos que ni siquiera han salido para Switch, que están anunciados que salen y ya no van. Dice Lax, siendo así las cosas, yo me compraré a buen precio un par de consolas más de Switch 1 para tener de reserva y disfrutar de la colección. La tecnología y el rendimiento lo dejo para la PlayStation. Dice Macarra Parchecillo, saldrán si sale físico. Veremos a ver, porque esto un parche bueno necesita porque no funciona nada. Dice Miguel Rojo, las copias de juegos de la lista comprados en Instalive funcionan todos. dando guerra ahí a la Extra Live. Bueno, el Plants and Zombies vs Zombies, ese juego cooperativo online. Este tampoco funciona. Bueno, yo por este no voy a llorar, pero supongo que tendrá sus fans. Y otro que no pirula. Este sí que voy a llorar. El Raiden 3 Mikado Maniacs no funciona de ninguna maneras. Luego veremos el Raiden 4, si me preguntáis por algún Raiden más. El Raiden 4 lo vamos a ver un poquito más después, pero será de los que tiene problemas de rendimiento, porque hay una lista de unos cuantos juegos que funcionan o arrancan, pero parece que son medio injugables, es decir, que tienen muchos problemas. Pero este sí que no puede ni encenderse, es decir, que no va de las ninguna maneras. El Raiden 3. El Rhapsody, vais a ver muchos juegos de NIS. El Rhapsody Mark Kingdom Chronicles, que salió el año pasado para Switch. Este pack con los juegos que no habíamos tenido aquí de la saga Rhapsody, que nos llegaron. Muy buenos juegos, un pixel muy bonito. No funciona. Una pena, sobre todo para amantes de NIS. El Rims, este juego de motos que no estaba nada mal para Switch. El Rims tampoco va, tampoco funciona para Switch 2. Para que veáis que hay de todos los géneros. Esto no mira color, marca ni modelo. Dan de Cal y Arena. Dice Neloki, no me veo saliendo una Nintendo Switch 2 edición todos estos juegos. No. A ver, habrá algún juego que saldrá. Algún juego veremos reedición. Pero pensar que la gran mayoría de estos juegos ya le han sacado rendimiento. Y muchos ahí se van a quedar. Por ejemplo, este juego de Way Forward, trabajado con el Carbon Engine. Esto se junta todo. El Carbon Engine parece que da problemas con Switch 2. Otro que no funciona, el Zero, el Rival City Girls Zero. Otro que no va. Yo aquí supongo que Limited Run sí que será de las editoras que solucionará problemas. Espero que sí. Y más porque creo que verán luego un filón con Switch 2. Y es posible que pongan parches para sus juegos. Pero veremos. De momento no van. Dice Trifulcia, coleccionablemente es mejor que se hagan o que no. Coleccionablemente ya depende de vosotros. Yo no voy a comprar en Switch 2. Yo ya tengo estos juegos, lleva también, los tenemos en Switch. Si me miráis, pues me miráis el tema especulativo o el tema valor coleccionable a nivel dinero, pues claramente, si no salen, mejor. Para el que busque rendimiento económico. Porque si son exclusivos de la consola de Nintendo Switch, solo jugables en esa consola y no vemos edición o se pueden jugar en la Switch 2, pueden ser más deseados para el que los quiera tener
de manera exclusiva en su consola de Switch. Pueden ser más interesantes a futuro. Pueden, si son más interesantes, más deseados y más buscados, ya sabéis que la oferta y la demanda, más gente que lo quiere, más problemas tendremos en encontrarlo y subirá de precio. Aunque bueno, como dice Macarra, si luego se parchea no hay problema. Dice, yo en Nintendo Switch 2 veré si los juegos no están para Switch. Yo exactamente, yo sí cuando compremos de Switch 2, primero que no estén en Switch. Y luego que sean exclusivos de la consola y los compraremos cuando toque. Nada de coleccionistas de entrada. Y es otro rollo, Switch 2. Otro más de NIS, el Saviors of Sapphire y Strangers of the World. Estos Dungeon Crawlers de NIS tampoco van una pena. Son muy buenos los dos. Solo fueron juegos de Vita. De Vita solo nos llegó uno. Y tampoco funcionan en Switch 2. Y de estos no veo yo que NIS o en este caso el desarrollador, que es un equipo muy chiquitito japonés, se ponga a trabajar en un parche para Switch 2. En esto yo no lo veo. Dice Miguel Rojo, en Switch 2 yo me veo a controlar más porque en la Switch 1 ha sido un despiporre. Pero también es más coleccionable, Miguel, la Switch 1. La Switch 2 creo que ha sido un baño de realidad y también de desahogo para los que coleccionamos. En serio. Porque nos han dicho, parad el carro, que aquí ya no hay juegos de verdad en físico. Y nos ha dado una alegría diciendo, venga, ostras, qué alegría, qué sensación de libertad. No seguiremos a lo loco, ¿eh? ¿Verdad, Miguel? En ese sentido, ya lo teníamos pensado nosotros, ¿eh? Nosotros ya teníamos pensado bajar el ritmo en Switch 2, pero más nos afianzan esa sensación. Y más como la subida de precios, ¿no? Hola David, ¿qué pasa, guapo? Dice Macarra que es mejor que Rulen, que negocio 2x1. Dice Lax, me alegro mucho por todos los que hemos hecho un esfuerzo con la colección de Switch 1. También era más fácil coleccionar, Lax. Ha habido muy buenos precios. Claro, ahora todo... Mirad lo que vale un juego, un Keycard. 40 euros, 38-40 euros un juego que no tiene soporte físico realmente. Es un soporte físico irrisorio. Y te están cobrando casi 40 euros por ese juego así. Cuando 40 euros estamos hablando ya de un juego en Switch ya potentorro, ¿eh? Porque los indies están en 29, 24 euros, 19. Con 40 ya estamos casi los AA o indies muy potentes o casi algún juego de Nintendo rebajado. Es que la diferencia es muy gorda, ¿eh? Bueno, el Skulls of the Shogun, un juego que venía en un pack con un Shun, que salió físico aquí, también no funciona. Otro más, este es de los que seguro que no lloráis por él. Dice algo puro, la verdad es que sí, ¿no? Un apuro, un apuro, no un desahogo, ¿no? O por lo menos la sensación de que aunque se agoten, aunque tal, no vamos a despeñar por ellos. Porque si no tienes el cartucho aquí, te lo compras en digital y lo disfrutas igual, que será para jugar. Ahora, los juegos que salgan en cartucho de 64 GB, si no cambia la política Nintendo, ya sabéis, que dan la posibilidad a los publishers entonces de fabricar más cartuchos de otras capacidades, si sigue la política como lo que parece que está pasando, pues nada, nosotros iremos a los cartuchos completos y aquellos que nos interesen y poco más. Ya está. Y veremos cuándo pagamos y cuánto pagamos. Porque si Nintendo le da por sacar demasiados a 90 euros, ya veremos qué hacemos, ¿eh? De la saga Star Wars, el Razer, parece que de momento no funciona, uno de ellos, el Razer, otro que no funciona de Aspir, uno que no va, y el que todavía, bueno, a nosotros tiene que llegar la Collector, uno que tengo muchas ganas, el Dark Force, el Shum, el Boomer Shooter tan guapo de saga Star Wars, que sacó Limited Run exclusiva, tampoco funciona, otra pena.
Dice Papu, en Switch 2 será comprar los juegos completos en cartucho, que seguro que no serán muchos. No, a este paso no. La ratilla de Square va a ser problemática, sí, Macarra. Esa va a ser un dolor de narices para los que queramos tenerlo en físico todo. Dice algo puro, yo tengo medio cuerpo que me dice que cancele la reserva de Switch 2 y por otro lado veo el Mario Kart nuevo y se me pasa, pero no es una sensación completa de tranquilidad y serenidad. Bueno, lo vas a disfrutar mucho, ¿eh? Algo puro. Una cosa es jugarlo, seguro que como vas a disfrutarlo como un niño. Y de hecho, pero yo tengo la sensación esa de, ostras, cómo me mola el Donkey Kong, me gusta muchísimo, pero bueno, nos calmamos, tenemos muchísimos juegos que jugar, pero los que seáis fans, que no tengáis problemas de comprarla, que la consola tampoco está tan mal de precio. Sí, es un precio más elevado, pero tampoco lo veo un despiporre que se ha marcado Nintendo. Veo el despiporre que se ha marcado en los juegos. Ahí sí, ahí veo una locura que se les ha ido la castaña. La consola no lo veo. Y si los puedes jugar, te lo puedes permitir, ole tú. Aquí estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de las políticas que tienen y que queremos que esto funcione en Switch 2. O eso nos habían vendido, entre comillas, ¿no? Pero los que los queráis comprar, queráis disfrutarla, ya dependerá de vosotros pagar ciertos precios o no. Por eso yo siempre os he dicho desde aquí, cuando se supo tal, que no compréis lo que no veáis justo. Creo que es el mayor palo que le podemos dar a Nintendo para que cambie, porque es la única manera. Si siguen vendiendo bien, los precios lo van a mantener. Pero, ole, si los queréis comprar y jugar. De hecho, a mí si me dicen que no juegue algo, pero lo quiero jugar, me pueden decir Riau que yo lo compro. O sea, al final el derecho de divertimento, de pasarlo bien, es nuestro, no del que te lo diga, ¿eh? Eso tenerlo claro. Dice señor Super, el final digital es mejor, te quitas de embrollos. A ver, yo lo tengo claro. Yo antes de comprar un cartucho key de estos, un cartucho vitaminado, lo pillamos en digital. Ya para meterme en una caja con un cartucho así, lo pillo en digital. Lo hemos hablado con Eva. Si hay algo que nos apetece que fuera exclusivo de Nintendo, hoy nos sale en ese cartucho de risa, lo compraremos en digital, lo jugaremos en digital y ya está. No pienso apoyar ese formato. Que luego no existe en digital y la única manera de pasar por ahí, tendremos que pasar, pero siempre que haya otra posibilidad, lo haremos en otra posibilidad. Dice Macarra, yo lo estrenaré con el Fast nuevo y el VDCUF luego. Hombre, el Fast tiene buena pinta, ¿eh? Está chulo, ¿eh? Dice Cristian Chelo, para mí el precio de la consola es correcto, sí. A ver, yo no lo veo un pasote de precio. Sí que me hubiera gustado que, por ejemplo, más capacidad. Disco duro me parece una risa lo que nos meten, 256 gigas. Creo que podrían haber redondeado, si hace falta, a 600 directamente. O a 500, o sea, un precio un poquito más alto, pero de entrada decir, mira, una tera y OLED. O sea, no puede ser que nos metan una castaña del LCD y 256 gigas. Tened en cuenta que los juegos actuales, los juegos top, 30, 40, 50 gigas. Vais a tener de capacidad en disco. Vais a tener 4 o 5 juegos instalados. Y cuando os deis cuenta tenéis que desinstalar el juego para poder seguir jugando. Es un tocamiento de narices eso, ¿eh? A ver si más adelante se puede hacer magia, ¿no? Dice Macarra, llevan años con precios menores. A mí no me pilla de sorpresa la subida. No. A ver, la subida es que estamos hablando de que el problema era que estaban cobrándote la Switch un precio demasiado alto para lo que era la consola ya. Que ya ha ganado mucho dinero Nintendo. Normal, si la gente la compraba. Pero bueno. Bueno, el Super Neptunia RPG, un buen Neptunia, un juego 2D de Idea Factory, de IFI. Para mí, de los mejores Neptunia últimos, que mantiene la esencia RPG, un 2D muy chulo, combates muy buenos. No funciona en Switch 2. No sé si esto veremos parche, ¿eh? Tengo mis dudas. Dice... Pasará como en PlayStation S.
Tony Loki, Anike se dice, debería de haber puesto dos opciones, cara y barata. Sí, podían haber puesto una opción, o como hacía Steam Deck, una con más disco duro y otra con menos. Hubiera sido una buena opción. Es decir, que tú tengas la opción de comprarte una con mayor capacidad o menos, o mejor pantalla, ¿no? Y que tú decidas pagar 100 euros más o no, en función de eso. Bueno. Dice algo puro. Es una pena lo de los cartuchos, pero imagino que Nintendo subiera la capacidad de los cartuchos. Y bajará algo de precio para las compañías, imagino, o quiero pensar. No. Aquí lo único que puede hacer algo puro es que Nintendo dé opciones a las compañías de otras capacidades de cartucho. Es decir, como le pasaba a la Switch 1, recordad que la Switch 1 teníamos cartuchos de 1 GB, de 2 GB, de 4 GB, de 8 GB y 16 GB. Incluso creo que había uno de 12. Y luego estaba la de 32, ¿vale? Que era la máxima. Utilizaban ciertos cartuchos como el Doom Eternal y tal, que eran los juegos más caros. Pero aquí parece que solamente hay un cartucho pequeñito y el grande de 64. El pequeñito, hay muy poquita información. No sabemos si es el keycard o aparte hay otro. Pero todo indica que igual solo es el keycard. Igual el keycard lo puedes utilizar como keycard o como juego es una giga para ciertos indies. Y el de 64. Y el de 64 GB se ha filtrado que cuesta de producción entre 15 y 16 dólares. De producir solo ese cartucho. Imaginad la cantidad de editoras pequeñitas y no tan pequeñitas que no van a coger un cartucho de 64 GB, sobre todo para juegos de 2, 3, 4, 5 GB, 6 GB, 8, 16, 30. Y harto vino. Ahí está el tema. Si no dan opciones, pues vamos a ver un solar de juegos en edición física real. Otro que tampoco funciona, el Taiko no Tatsujin, el Rise Festival, tampoco irá. Esto se va a quedar en... Y si este no va, me extraña que los otros vayan. Pero de momento este no va. Dice Macara que son nuevos cartuchos, dejemos un tiempo. Yo creo que Nintendo tiene tiempo de hacer nuevos tocajes y nuevos cartuchos. Yo no descarto que al final Nintendo recapacite, o que se haya planteado y que no les haya dado tiempo a producir esos cartuchos más pequeños. Yo espero que sí. Dice algo puro, la Switch 1, Nintendo la mitad de juegos ya los tenía en Wii, o la inversión ahora es mucho mayor y la vamos a pagar. Sí. Bueno, todo vuelve, todo viene. Nintendo lo que no quiere es perder dinero. Y en eso son muy cerrados. Nintendo nunca ha sido de política de perder pasta. No quieren perder pasta. Ellos quieren ganar por todo lo que venden. Dice que el problema es que los puedes costar el cartucho. No sé, yo se lo siento pasar ahí. El grande, claro. No, los indies. Los indies. No sé si habéis dado cuenta que todo lo que se está anunciando se anuncia para Switch, no para Switch 2. En físico. Así que lo que vamos a ver durante un tiempo muy largo, 1 o 2 años, que casi todo lo que se anuncie para Switch, me refiero de indies en general, va a ser indies y no vamos a ver nada en físico de indies en Switch 2. Y si lo vemos, lo vamos a ver en keycards de estos. O sea, eso al darlo por un tiempo largo, a ver si cambia todo y Nintendo da posibilidades y entonces veremos un cambio. Pero si no, lo veo complicado. Y aquí otro que no especifican. El Taito Milestone, no dicen si es el primer volumen, el segundo o el tercero, porque son Taito Milestone 1, Taito Milestone 2 y Taito Milestone 3. Sabéis que son 3 recopilatorios. Aquí, así que creo que los 3 recopilatorios no van a ir. Una pena. Una pena porque me parecen fantásticos recopilatorios. Sobre todo el segundo y el tercero son enormes. Así que no sé. A sumar, vamos sumando. The Journey Down Trilogy, las aventuras gráficas que siguen estando en un pre-order continuo en Strictly, no funcionan tampoco. Es decir, que Strictly no vais a ver una versión de Switch 2 de estos juegos.
lo sacarán en Switch como tenían planeado. No va a haber una versión de Switch 2. Como dice Eva, que está aquí comentándolo, hoy terminamos un poquito antes de las 11 cuando queremos el especial, pero volveremos y reenganchamos en 5 o 10 minutos, que seguimos con una entrevista al equipo de Debuego, que nos presentan su anuario de este año. Ya sabéis que hace unas revistas muy guapas, Debuego y su personal, aquí estaremos con ellos. Así que reengancharemos, hacemos sesión doble hoy, Talos Principle, el juego que nos llegó de Croteam, que ahora se ha sacado el 2 para PlayStation 5, editado por Devolver, en esa edición de Switch de Special Reserve, tampoco funciona en Switch 2. Veis que hay juegos buenos, El Travis Strikes Again, de No More Heroes, otro más. Y esto, ¿os acordáis que esto lo licenció Nintendo? Era el publisher fue Nintendo, salió con tira Nintendo. Pues no funciona en Switch 2. Ese spin-off del No More Heroes no funciona en Switch 2. Te levantas a las 3:15, Macarra, ¿y qué haces aquí viéndonos? Tendrías que estar durmiendo, guapo. Bueno, gracias por quedarte, gracias por quedarte. El Tricky Towers, juego así de Tetris, que esto salió en PlayStation también, pero en Switch no lo sacó Super Rare, que tienes incluso cooperativo, Super Rare Games, en físico. Esto no será compatible, no es compatible con Switch 2. Otro más del catálogo de Limited Run con el Carbon Engine, el Super Reward Deluxe, Juegarral, de Sunsoft. Hay aquí está claro que hay un patrón, que parece que el Carbon Engine no funciona con Switch 2. El Travel Witches, juegardo, que ya sabéis que ahora lo sacan en Europa a través de Inin en su página web de manera exclusiva en físico en Switch y PlayStation. Juego que había salido hace un añito en Japón, el cual ha participado gente de Cotton, del equipo de Cotton, formando con el estudio Siesta un tándem. De hecho salen personajes de Cotton en el juego. Sale Cotton y ciertos personajes aquí, como veis, muy a lo Cotton, sin ser un Cotton. Juegardo, yo de aquí os recomiendo que lo juguéis, es muy bueno y muy divertido. Lo tenéis en pre-order ahora para Switch y PlayStation, sale en mayo. En físico por Inin, la página de Inin, no en la de Strictly, sino que abrieron una nueva página de Inin, tienda online. Dice Chaos Denix, en lo que estoy pensando es en la cantidad de juegos con problemas de rendimiento de Switch 1 que han salido con la locura por la consola, y el no poder llegar a jugarlo nunca como se debería sería para llorar. Eso es lo que mucha gente creía, Chaos Denix, que con Switch 2 iban a poder jugar juegos de Switch 1 que tenían problemas de rendimiento y que iban a ser emulados o jugados ya de manera nativa. Yo pensaba igual hasta de manera nativa, digo yo tonto de mí, mejorados y jugados perfectamente en Switch 2. Pues no va a ser así. De hecho ya os adelanto que si hay esos mismos problemas, si no hay ningún tipo de parchecito, los vas a tener en Switch 2. Es decir, los problemas de rendimiento que había en la Switch 1, como es una emulación de la consola, seguirán existiendo en Switch 2, a no ser que, como está pasando, hay parche de mejora a la Switch 2, y eso hay que pagarlo o el online o el juego en sí. Así que ha sido una torta a doble cara que nos han dado a todos, Yo no tengo tan claro, Macarra, que vayan bien en frames y eso, No. Ya lo veréis. Hacedme caso. Que si es emulación como parece que se va a ser, los problemas de rendimiento van a ser los mismos. Solo vamos a ver mejoras brutales es en esos juegos que realmente han trabajado. Se ha hecho un parche de upgrade
y eso sí que van a ir como un tiro. Que de hecho lo hemos visto, ¿no? De momento son los juegos de Nintendo. Supongo que habrá compañías que se irán sumando. Iremos viendo parches para ciertos juegos más interesantes. Pero claro, ya estamos hablando de que ya esos juegos tienes que pagar por ellos un plus o tener el online de pago. En el Batman Arkham Trilogy, Daniel Loki, yo no veo a Warner ponerse a trabajar en ese. No la veo, ¿eh? El Trove Save the Universe, otro más, que tampoco funciona bien. Dice Papu que incluso podrá ir peor sin parches, sin simulación. Sí, yo es que habrá que verlo al final todo, porque estamos hablando todo sobre suposiciones, pero viendo que ya esta emulación no es perfecta, que hay cantidad de juegos que hay problemas, da que pensar. El Isle of the Man, el Rise of the Edge 3 también llegó físico en Switch. El juego de motos tampoco funciona bien. Otro más a sumar. El Under Night in Birth X, el primero de Arc System Wars, el primer Under Night in Birth, el primero de la saga. Ya sabéis que ahora ha salido el segundo. Pues el primero, juegardo como la como un pino, no funciona en Switch 2. Una pena que este no vaya tampoco. El Undernauts Labyrinth of Yomi, otro muy buen juego que nos trae Joaquín Nunschool. Este Dungeon Crawler, muy chulo, que salió en Switch. ¿Sabéis? El Dungeon Crawler clásico. Vista frontal, equipo, matar monstruos, matar yomis. Muy interesante y muy chulo. Muy difícil también, pero tampoco va en Switch 2. El V Rally 4 también se cae, tampoco funciona. Vamos sumando. Y estamos hablando solo de edición física, porque la lista es mucho más larga de juegos que solo están en digital. El Who Wants to be a Billionaire. Este sí que no tengo yo. No me importaría que no vaya, Yo lo siento, pero este no me importaría que no funcionase. Pero supongo que tiene sus seguidores. También salió físico. Creo que fue exclusivo Estados Unidos, a pesar de que es de Microids. Puede ser. Mirad este. A ver. No va el Doom Eternal, pero el Wolfenstein 2 The New Colossus tampoco es compatible con Switch 2. Esto es una salvajada. A ver, me diréis, bueno, pero salió incompleto en Europa, sí, pero Limited Run en su último showcase lo tienen que sacar este año, lo va a sacar en un cartucho de 32 GB de manera completa con todos los DLCs para Switch, como ha hecho con el Doom Eternal. Y esto es otro cagarro que no funcione en Switch 2. Imperdonable. Para muchos seguramente, que muchos pensaban que este tipo de juegos iban a lucir, iban a ir genial en el Switch 2 y parece que no. El Wolfang, Skull Fang, Saturn Tribute, que hace poco salió en Japón, en versión de Switch, que ya lo mostramos la edición cuando nos llegó. Estos juegos de Sega Saturn, estas ediciones tan guapas, no funcionan en Switch 2. Sí, papu, va a salir físico en Switch, no ese falso cartucho que salió que estaba incompleto, ¿os acordáis? Va a salir físico en Switch. Lo anunció Limited Run Games en el último showcase, saldrá este año, como ya hizo con el Doom Eternal, en un cartucho todo completo, ya lo anunciaron, y con sus DLCs, o sea que estar atentos, supongo que habrá edición normal, sencilla y coleccionista. A ver, como dice Macarra, es muy probable que volverá a salir en la 2, yo supongo que sí, porque estamos hablando de Xbox, de Microsoft y de Bethesda. Pueden ser ventas interesantes a tener en cuenta la Switch 2, pero veremos, de momento no funcionan.
Tanto por ciento, no lo sabemos, Sofía, hombre, no lo sabe ni Nintendo. Estamos hablando de 200 juegos a día de hoy, pero claro, son casi 17.000 y pico juegos en digital y físicos, 3.700 en físico. Pero dad por seguro que la lista va a subir muchísimo cuando empiece a salir la gente y ver y testear los juegos. Que quizá en tanto por ciento porcentual no es muy alto, pero si vimos en lo que hemos comentado antes, en números es muy alto. Porque si al final, ahora son 200, pero si al final son 400 o 500, son muchos juegos que no funcionan. En tanto por ciento es bajo, pero al final son muchísimos juegos. Imagínate que tú tienes un montón de ellos. Te fastidia un rato. Como dice Macarra, dice son más de 15.000, Macarra, son 17.400 y pico. El número total de juegos que hay en Switch, digital o físico. Y al final va a ser testeo de gente y reportar problemas. Porque, por ejemplo, se ha filtrado, Nintendo da una lista de 140 totalmente incompatibles y otros 50-60 que tienen muchos problemas. Es decir, que habrá muchos juegos que aparentemente van bien, pero que se crashean a lo mejor en la segunda pantalla, se bloquean, van a empezar a salir problemas y problemas. Nunca cuando ha habido incompatibilidad nativa hay incompatibilidades. Nunca, o no debería, porque está testeado y portado con ese hardware, ¿no? Pasa que se tenía esperanzas, hombre, porque es mixta. Se utiliza hardware y emulación para, en teoría, según Nintendo, para emular los juegos. Pero parece ser que es una emulación muy pobre o demasiado temprana. Yo tiendo a pensar que es lo segundo, que es que los han pillado un poquito con el pie cambiado y no está totalmente testeada y no es una buena emulación todavía. Igual cuando pasen 2, 3, 4 años, eso está mejor con el tiempo. Otro juego de WayForward, del motor de Carbon Engine que sacó Limited Run, es Stream Sports, que salió en Game Boy Advance. Como veis, parece que el Carbon Engine no pirula, no funciona en el motor en el emulador de Nintendo, no va al Switch 2. Este me ha dolido mucho, el Victor Brand Overkill Edition, juegardo, tipo Diablo 2, juegardo, me encantó, divertido más no poder, no funciona tampoco en Switch 2. Dice Papo, si son 200 y tienes una colección de 200 puede ser lotería. Exactamente, hay mucho juego bueno, Dice Chaos Denis, nos han vendido juegos rotos, hacen la consola retrocompatible y ahora no los comeremos. A ver, lo de los juegos rotos no es totalmente culpa de Nintendo. Es culpa del editor que saca esos juegos rotos. Eso está claro, porque realmente los juegos de Nintendo propios, los suyos propios, son de los juegos mejor testeados de la industria, Eso hay que darle siempre el voto de confianza a Nintendo, porque en eso son unos cracks. Te sacan los juegos totalmente testeados, son de los juegos con menos problemas. Ahora, Nintendo podía haber hecho algo más, es decir, darles unas buenas collejas a esos juegos rotos con ultimátums o con mejor cota de calidad, ¿no? De testeo de calidad, ¿no? Algo podía haber hecho más, pero bueno. Bueno, el Labyrinth of Galeria, otro juego de niche, otro dungeon crawler. A muchos les ha dolido que no funcione en Switch 2. Parece que el primero se irá, pero este segundo parece que no. Dice Carlos Denis, esto es como que te regalen un helado sin cono. O un helado sin helado, solo con el cono. Que te comas la galleta solo. ¿Y el helado? No hay helado. Es un helado sin galleta, sin cono. Dice, depende del motor que usen los juegos y las librerías, exactamente. Por la librería que utilizan, el código, y habrá muchos. Tendrán que ver cómo solucionarlo, testear. Y lo que pasa siempre en programación, el tiempo y el dinero soluciona. Tienen que tener tiempo, dinero y ganas. El tema es, ¿tendrán ganas de hacerlo y dinero? Ahí está la pregunta. No creo que sea imposible, sino que se pongan con ello.
Dice Fiombre, y ni hablar de los juegos hechos con Unity, que hasta Steam Deck les funciona mejor con el Proton que la retrocompatibilidad de Switch 2. Sí. Sí, de hecho yo he jugado a juegos en Steam Deck que parece magia, ¿eh? De serie además, sin toquetear nada, ¿eh? A pelo. Exactamente, el tema de la amplitud y variedad de motores hace que sea un problema. Ya veremos, a ver, habrá que dar tiempo, pero de momento la cosa pinta mal y veremos muchos juegos que no irán. Mira, el Closet Nightmares es un juego exclusivo japonés de terror. Creo que salió en digital en Occidente, pero hay una edición física en Japón. Tampoco funciona. Y el juego es de Nipponichi, de NIS, pero aquí no lo sacaron, decidieron no sacarlo aquí. Una pena. El Closet Nightmares. E igual que el Konosuba, el Labyrinth of Hope, este Konosuba no llegó, este RPG no llegó, llegó uno que sí que llegó, que trajo Meridian, era el Konosuba ese de que era mitad visual novel de cocinar. Este no llegó, también sale físico en Japón, no funciona en Switch 2. El Senran Kagura Reflections, la visual novel de Senran Kagura que sacó Limited Run, muy buscada a nivel coleccionista. En Switch 2 tampoco es compatible. El Star Melody, el Yumemi Dreamer, ese es Dungeon Crawler musical de las idols musicales que salió en Asia con inglés. Interesante juego de mezclas de musicales y Dungeon Crawler. Tampoco funciona en Switch 2. El Yumemi Dreamer. Y veis aquí que es un Dungeon Crawler, que luego tiene además, por ejemplo, minijuegos rítmicos musicales. No funciona en Switch 2. El Family Trainer, para jugar con la familia, tampoco funciona. Hay familias que solo tienen este juego. Imaginad si hacen el impasse de comprarse la Switch 2, no van a poder jugar nada, porque solo tienen este juego, se lo compraron con la consola y han jugado a esto toda la vida de la Switch. Y no es coña, no lo digo de cachondeo, como le pasó a la Wii, algunos juegos. El Beyblade, el Bast Battle Zero, que este se quedó exclusivo en Japón. Este no llegó aquí, pero esta edición japonesa o digital tampoco funciona en Switch 2. A estos muchos le va a doler bastante. El Knights of Azure 2, buen juego de Koei, del equipo de Atelier. El Knights of Azure, el equipo de Atelier, de Gast, el equipo encargado de hacer los juegos de Atelier y de Art Tonélico. Hicieron un juego más oscuro, bastante guapo. De entrada y salida de la Switch, tampoco es compatible con Switch 2. Este tengo mis dudas, siquiera se planteen hacer ningún parche. Ya os lo digo yo, esto seguramente se quedará así. No compatible. El Assault Suit Leynos 2, el que va a sacar ahora Clea River Games aquí en Europa. Sí, que sale ahora ya. Lo anunció hace unos días, va a salir en un par de meses aquí en Europa, incluso con Collector también en Limited Run, que ya salió en Japón el año pasado, de este juego de Saturn, secuela del Assault Suit Leynos original. Tampoco va a ser compatible con Switch 2. El Process of Elimination, otro juego de NIS, esta aventura visual de investigación y asesinatos muy interesante que sacó NIS, tampoco va a ser compatible. Mirad que salen juegos, El Tokyo Xanadu X de Falcom, que trajo Axis a Europa. Ese juego menos conocido de Falcom, esa línea diferente, tan chulo también, sobre todo por la noche cuando salíamos a luchar a las cloacas de Tokio. Muy guapo el juego. Salió hace poquito en Switch, el año pasado en agosto. Tampoco es compatible con Switch 2. El Meiji Katsugeki y Aikara Ryosegumi es una serie de visual novels japonesas. Tampoco es compatible para Switch 2. Aquí el público japonés no estará muy contento, sobre todo el público femenino que le encanta esta serie de visual novels.
Y ahora vamos... Hemos acabado aquí con los juegos físicos que son totalmente incompatibles. Pero ahora vamos con unos cuantos juegos físicos que Nintendo dice que tienen muchos problemas de rendimiento en Switch 2. Es decir, que no van bien. Y ahora veréis. A ver, el Alien Isolation. Juego que va fantásticamente bien en Switch. Que además la edición que salió física, que sacó Limited Run, tiene todo el contenido del cartucho. Es la edición más completa que existe y un port estupendo. Parece ser que va como el cagarro en Switch 2. El Alien Isolation. Dice Daniel Loki. Desde ayer se ven algunos juegos de NIS con descuentos importantes. No sé si esta lista tiene algo que ver. Oh, pues igual sí. Igual ahora resulta que NIS consigue colocar todo lo que les queda de manera fácil. No se extrañe, ¿eh? Dice Ofi, hombre, siempre los más afectados con las third parties y los indies, los que comen patatas los problemas de compatibilidad. Es claro, a ver, o el publisher y el distribuidor desarrollador va a tener el que se coma el problema. Si quieren es un tema de buena prensa, porque a veces no va a significar dinero, va a ser gasto. Es un juegazo, pavos, sí. El Asphalt Legends Unity, este juego de conducción, del famoso de la DS 3DS, que nos llegó un juego incompleto en cartucho, no sé si con Dynavox, hace poquito en físico. También tiene muchos problemas de rendimiento en Switch 2. El Dex, fantástico juegazo. Metroidvania rolero. Es un juego Metroidvania con muchos aspectos roleros, plataformero de acción, que sacó Retard Games en Switch, pero que hubo una versión de Badland en PlayStation 4 cuando existía un Badland en España. Muy buen juego, muy chulo, os lo recomiendo muchísimo. Este Dex, pues tiene muchos problemas de rendimiento en Switch 2. Sí, en Switch ya funciona muy bien, sí. Claro, el tema está el que lo quiera jugar en Switch 2. Juegardo, el Dust, An Elysian Tale, este Metroidvania fantástico que sacó Limited Run en físico, es una gozada visualmente. El Dust tampoco va bien en Switch 2. Como veis, y esto es lo que se sabe hasta ahora, lo que se está sabiendo hasta ahora, y precisamente algunos no son moco de pavo. Fantástico el Dust. Precioso. El Elderan, otro más, Metroidvania. Aquí los que os gustan los Metroidvania, no os tiene que estar gustando esto, Te falta Lax, el anterior. Este que salió el año pasado, me parece fue el año pasado, ¿no? Este Metroidvania también con aspectos roleros, bastante chulo como veis. Tampoco va bien en Switch 2. Dice Ofi, hombre, parece que da más razones de usar Steam Deck o emuladores para retrocompatibilidad de Switch 2. A ver, Eva, por ejemplo, Ofi, hombre, está muy contenta con la Steam Deck. Ya está contentísima con ella. Por eso nosotros vamos a tardar en pasarnos a hacer el paso a Switch 2. Lo haremos, seguramente lo haremos. Ahora, el momento no será ahora. Van a pasar un tiempecillo hasta que lo hagamos. Porque no nos ha dado motivos para esperar Nintendo. Y este ya, Harvestella, juego de Square Enix. Este juego de rolero de farming, con su aspecto farming también. Y también sus luchas en dungeons. Harvestella. No creo que Square Enix está por la labor de que saque un parche para este juego para Switch 2. Si lo saca, lo sacará de pago. Una nueva reedición del juego. ¿Os apostáis algo? Siendo Square como es. Harvestella. Y además es exclusivo de Switch. Sí que este puede ser que se quede ahí. Harvestella. Con problemas de rendimiento. El Hot Wheels Unleashed, otro con muchos problemas en Switch 2. Juegardo, por cierto, fantástico el primero. Gente que lo ha jugado en Switch le ha encantado este Hot Wheels Unleashed.
El Lovers in a Dangerous Space Time. Este Twin Stick Shooter fantástico. Estuvo carísimo y está carísimo esa versión de Super Rare en Switch. Pero que Límite Rano lo sacó de nuevo. Nota tiradita para Play 4 y Switch. Lovers in a Dangerous Space Time. También con problemas. Para Switch 2. Dice, Hot Wheels siendo velocidad a tope no lo es en Switch 2. No. Veremos. Y bueno, y luego falta ver el 2, que no han dicho nada, del Hot Wheels 2, Unleashed. Pero me temo que igual también encuentras incompatibilidades. Ya os digo, cuando salga la consola, va a haber un montón de ya veréis, de noticias de juegos y juegos que no van bien. Gente que reportará problemas. Y la lista se irá ampliando. El Match Point salió hace un par de años, ¿no? El juego de tenis también va a regañadientes en Switch 2. El Mega Man Legacy Collection no nombran cuál, así que suponemos que todos. Otro dolor de cabeza, que esto no funcione bien en Switch 2. Problema. Imaginad los Legacy Collection de los clásicos y de los X. Tampoco funcionan bien en Switch 2. El MotoGP 21 tampoco va. Tampoco pirula. Yo creo que estos juegos que estamos viendo aquí son de los editores que han reportado problemas de los juegos cuando han probado en la Switch 2 y se lo han reportado a Nintendo. Es decir, que Nintendo no se va a poder jugar juego a juego. Son los propios editores, desarrolladores, que han reportado problemas de sus juegos a Nintendo. Diciendo, con el hardware que tienes, los juegos no van. Lo ha reportado Nintendo y los tiene clasificados. Habrá muchos editores y desarrolladores que ni siquiera han recibido los kits de desarrollo o los han recibido tarde. Y muchos no están testeados. Por eso digo que cuando pase un tiempo vamos a ver una lista mucho más larga. El Noir Chronicles, el City of Crime, uno de estos juegos de buscar esas aventuras gráficas de buscar objetos en pantalla que llegó en un pack en Switch, no sé si se acordará Eva, vino este juego y otros más. Este tampoco funciona bien en Switch 2. ¿Eres tú que juego más sencillo? Pues no va bien. El Overcook, el All You Can Eat, los Overcook que tanto habéis jugado vosotros y es un rompeparejas, un juego de peleas familiares. Tampoco funciona bien. Dice Ofiombre, la transición de Switch 1 a Switch 2 será como la de entre Windows 10 y 11. Empiezan de golpe para luego crecer muy lento y al final de forma exponencial cuando se acerca el fin del soporte. Puede ser. Yo más bien también pienso que lo de Nvidia vino tarde. Al utilizar el soporte Nvidia, que es el hardware, conjuntamente con la emulación, no es perfecta. Lo han hecho tarde, no les ha dado tiempo a que la emulación sea perfecta. Y ahora pues necesitan 2-3 años, como bien dices, y veremos mejorar mucho la emulación. Pero van a tener que poner mucho de su parte los editores y desarrolladores de las third parties o de los juegos o de las empresas indie para generar parches y ayudar a Nintendo. Si no, muchos de esos juegos van a quedarse inservibles para siempre en Switch 2. El Pocoyo, a muchos va a doler el Pocoyo, que no vaya bien, Pocoyo no va bien. Además podemos jugar 4, Cuidado, con el Pocoyo. Que además venía en la edición con la figurita, Y esa Eva la compramos a 12 euritos, ¿no? 10 euritos, porque quería tener al Pocoyo chiquitito, que hay una figurita del Pocoyo. De hecho, este juego es exclusivo europeo. Sí, europeo. Y muchos americanos lo importaban. No es coña, Este juego no salió en Estados Unidos. Y muchos estadounidenses importaban este juego desde aquí. Desde Amazon España.
cuando lo rebajaron. Me acuerdo que se veían fotos de Twitter y tal de americanos que lo compraron en Amazon España. Como cuando nosotros compramos Amazon Japón o Amazon USA. Así que cuidado, cuidado con el Pocoyo, El Port Royal 4, otro juego, muy buenos juegos de estrategia, gestión, building. El Port Royal, que ya van por el 6 ya creo, por el 5 o 6. Este no funciona bien en Switch 2, este salió en Switch. Aquí uno que me duele mucho, el Raiden 4. Ya vimos que el Raiden 3 es totalmente incompatible, pero el Raiden 4 dicen que tiene muchos problemas, es decir, que vamos a poder arrancarlo, que luego, si no va bien, imaginaos un juego de Shums que te vaya a trompicones o que se crashee, es un dolor de huevos, no se puede jugar. El Raiden 4. El Saints Row, la edición completita, esa que llegó a inicio de generación, la Reelected, de estos juegos tan bizarros, tan locos, estilo GTA, tampoco funciona bien. Saints Row 4. Steven Universe de Cartoon Network, el Save the Light, este beat'em up, salió en Switch en físico, otro más que no va bien. Este le costó mucho encontrarlo a Eva, porque este lo quería, le hacía mucha ilusión por cómo es gráficamente. Me acuerdo que nos costó mucho encontrarlo, porque es de inicio de generación y no lo veíamos nunca. Un juego muy barato, es un juego muy baratito. Pero un juego así. Bueno, tiene mezcla rolera, beat'em up. Sencillito. El Street Fighter 30 aniversario. Sí, el Collection, el 30 aniversario de Capcom. Siendo Capcom, tampoco funciona bien en Switch 2. Esto ya duele, Para muchos duele. Ya estamos llegando al final de la lista. Como veis, han sido casi unos 100 juegos físicos y otros 100 y pico más en digital. Hemos hablado solo de los físicos, que o no funcionan o van muy mal en Switch 2. De momento, que se sepan. La saga Uta no Princess Sama, que tiene 4 o 5 visuals, que han salido en digital con inglés, muchas aquí en Europa, pero que en Japón han salido en físico. No funciona bien ninguna. O sea, ninguna de ellas funciona bien. Hay 3 o 4, ninguna funciona bien. De la Uta no Princess. El Pilot Sports, otro simulación, arcade, o sea, que salió físico. Parece que tampoco va bien. Salió también a principio de generación, creo. Y el Neptunian Serran Kagura Ninja Wars. Este hack and slash, crossover con Neptunian y la Senran Kagura. RPG de acción, con gameplay a lo hack and slash, que salió hace 2 años en físico. Tampoco va bien. Hola, Bol, guapo. Otro más que se suma. Gracias, Papu, por ese Prime. Gracias, guapetón. Muchas gracias, guapo. Sí, acordaros, todos los que os suscribís, domingo sorteo. Tenemos dominguito sorteo del canal, como cada mes. Y este mes sorteamos un juego muy chulo, que es este que os voy a enseñar. El Outbreak Collection. La primera parte con 3 juegos de terror que editó Limited Run para Switch. Es el juego del mes del canal que sorteamos este domingo. Ya sabéis, como siempre, empezaremos a las 9 con las noticias. Y a mitad del programita haremos sorteo del juego. Acordaros, este domingo. Dice Ofiombre, moraleja, de día, si algo es rumoreado y filtrado masivamente es porque será algo polémico y divisivo, pero para cuando se anuncie de manera oficial. Bueno, en teoría es el comunicado oficial
Hombre que ha dado Nintendo a los medios informativos. Ya se han hecho eco todos. La prensa se ha hecho eco, las listas. Las listas que les ha facilitado Nintendo. Pero que han ido sumando ciertos juegos, han ido sumando unos cuantos. O sea que la lista definitiva ya la veremos. Por eso Nintendo no dio datos en ningún momento en el evento de incompatibilidades. Decía una lista de juegos incompatibles. Pero no lo dijo así. ¿Os acordáis lo que dijo Nintendo? Os vamos a dar una lista de los juegos compatibles para Nintendo Switch 2. Pues yo, cuando os hizo el Nintendo Direct, eso me mosqueó mucho. No sé si os acordáis. Que Nintendo no dijo una lista de los juegos incompatibles, como debería de ser, cuando es una lista pequeña, sino dijo, os daremos una lista de los juegos que son compatibles con Switch 2. Y eso me tocó la moral mucho y me preocupé bastante. Porque cuando te dicen eso es porque la lista de incompatibles es muy alta. Si no, no te dirían eso. Pero bueno, ya veremos lo que pasará a futuro. Yo supongo que al final veremos solucionar problemas, aunque otros no se podrán. Y espero que la lista, por lo menos, aunque va a aumentar al principio, van a dar muchos problemas ciertos juegos, que se vaya limando, vayan mejorando a futuro, ya sea por Nintendo o por los publishers. Bueno, pues hasta aquí la lista y el especial de hoy de los juegos que se sepa a día de hoy en edición física que son incompatibles o dan problemas. Es más, es el doble si hablamos también con juegos digitales. Así que es una lista buena, guapa, ¿eh? Nos vamos a marchar, pero volvemos en 20 minutos, en 20 minutitos volvemos de nuevo. Acordaros que este es un receso, hacemos sesión doble hoy. Nos marchamos y volvemos en 20 minutos con entrevista al equipo de Devuego. Ya sabéis, esa web, y además presentan el anuario del 2024 sobre los videojuegos españoles, que además ya se lo ha puesto en pre-order, Héroes de Papel. Va a venir aquí el equipo, nos van a hablar de del anuario, gente majísima, que además tenéis en su web todos los desarrolladores, publishers y juegos de estudios españoles. Es muy buena gente, nos tienen siempre informados. Hablaremos con ellos en 20 minutitos, así que nos marchamos. Un beso grande, nos vemos en un ratito, en 20 minutos. Hasta dentro de nada, guapos. Un besazo enorme. No hago raid porque no me da tiempo, que nos tenemos que marchar. Un beso enorme, nos marchamos, guapos.